Hola a todo el mundo, soy Elena Moreno, soy bióloga, me especialicé en nutrición y en psiconeuroinmunología clínica. Tengo una consulta en la que ayudo a las personas a focalizar en la salud, teniendo en cuenta las bases biológicas, el metabolismo y de una forma holística. Estas entrevistas las he hecho porque para mí son la base de la salud. Por eso también hablamos de espiritualidad. Y ahora tenemos a Ainhoa Corrales, que es una médica maravillosa. Muy bien, bueno, pues a ver, a mí me gusta presentarme como una mujer enamorada de la vida, emprendedora de aventuras y que una de las formaciones o conocimientos que he tenido, una de las cosas que he estudiado, que no es lo que me define y no es lo que soy, pues es la medicina. He estudiado medicina, puedo decir que es como se suele explicar, soy médico, pero realmente es un conocimiento más, pues casi 19 años ya hace que estudié medicina, soy especialista en atención primaria, médico de familia, y luego he ido formándome en salud, porque que no nos llevemos a engaño, los médicos somos profesionales de la enfermedad. Entonces, después de esa formación en enfermedad oficial reglada, pues me abrí, porque era insuficiente para poder acompañar a las personas, me abrí a formarme en salud natural. Entonces, soy experta en reeducación alimentaria, estilo de vida saludable, y he ido trabajando también mucho la parte emocional, nueva medicina germánica, y he ido también aprendiendo mucho a nivel de biología, de la célula, a nivel de nutrición, porque al final somos uno y es importante pues tener información de todas las áreas para poder hacernos responsables de nuestra vida y de nuestra salud. Y ahí estamos, al servicio del mundo y de quienes quieran mejorar y aprender y estén en ese viaje también de autoconocimiento y de crecimiento personal que es infinito. A mí me encanta cómo te comunicas, Ainhoa. Tengo que confesarte que yo cuando voy a dar una charla, hay veces que me pongo las tuyas porque me da como, me empodera, me da como pavor, porque me encanta lo claro que tienes las cosas y lo coherente que eres con lo que dices y con lo que haces, vaya. Muchas gracias. Y me gusta mucho eso que has dicho de que los médicos al final se han convertido en profesionales de la enfermedad, porque al final es así, ¿no? Un poco. Y quería preguntarte qué es para ti la salud. Para mí la salud es un resultado. Esto es importantísimo porque muchas veces vamos persiguiendo la salud como el conejo detrás de la zanahoria sin ser conscientes de que el estilo de vida, lo que tenemos a nuestro alrededor, las elecciones que tomamos cada día nos están llevando en dirección contraria. Entonces, al final es como la crónica de una muerte anunciada. La salud es un resultado, es una elección voluntaria, la suma de muchos factores, un conjunto de factores importantísimos, pero sobre todo para mí la salud no solo es ausencia de enfermedad, que creo que con esto hay bastante confusión, sino que la salud es estar conectado, experimentando un bienestar pleno, estar en un equilibrio absoluto cuando yo miro todas las áreas de mi vida. Un equilibrio absoluto que igual dura un segundo porque somos seres vivos y uno no llega a la salud como el que llega a meta y ya de ahí no te saca nadie. Al final somos seres vivos, cuerpo físico, mental, emocional, energético, y hay que ir haciendo ese testaje y ese equilibrado y esa fusión, porque en realidad son uno, de todas esas áreas. Pero sí que cuando tú vas analizando cada área de tu vida y más o menos no hay sufrimiento, ausencia de sufrimiento, que es la felicidad, y tienes ese equilibrio, pues ahí es donde yo podría decir, estoy sano, me siento bien y estoy disfrutando plenamente de la vida. Eso es lo que es para mí la salud. Qué maravilla escucharte, la verdad. Es que cuando lo ves así, o sea, es como que entras en otro paradigma totalmente diferente. Porque al Totalmente. final, bueno, lo que comentabas del tema del equilibrio, ¿no? Que siempre nos han enseñado como que el sistema inmune es un sistema de defensa, como Yo de... esto lo digo siempre mucho, ¿eh? La que- gente me dice, oh, es que tengo mis defensas bajas. Y yo digo, pues si no vivimos en guerra. Vivir en guerra energéticamente genera un desgasto brutal y lo que somos en esencia es energía. Entonces, el sistema inmune no es un sistema de defensa, es un sistema de equilibrio. Yo lo explico muy simple. Es como si tuviéramos un supervisor de todas las funciones de nuestro cuerpo y es el que va a dar la orden de que se hagan los cambios adecuados cuando hay cualquier alteración para que pueda resolverse. Si el supervisor falla, pues ya no tenemos un supervisor del supervisor, ya no hay nadie que haga ese trabajo. Entonces, el sistema inmune se equilibra cuando el cuerpo está en equilibrio y ejerce sus funciones de manera adecuada cuando no le molestamos, cuando no interferimos en ese proceso. Entonces, esta parte es importante porque muchas veces la salud la asociamos al azar, a la buena o mala suerte o a la genética y para nada está relacionado con ello, para nada. Entonces, esta parte que es la epigenética, el estilo de vida, epi es sobre,
sobre la importancia de los genes está el estilo de vida, está las creencias limitantes que tengamos, está el descanso efectivo que tengamos, la buena hidratación, hay muchos factores y tenemos a nuestro alcance un abanico inmenso de focos en los que podemos trabajar para impulsar la salud, lo cual siempre es una buena noticia, porque así dejamos de poner en manos de otros nuestra salud y las ponemos en las nuestras, tomamos las riendas y nos hacemos 100% responsables del proceso. Total, es que la responsabilidad es clave, como nos han metido tanto miedo y nos han hecho pensar que nuestro diseño no es perfecto, ¿no? Ujú. Nos hacen pensar como que el cuerpo humano no es perfecto, que es algo como que tenemos fallos y no sé, o sea, nos hacen pensar todo lo contrario de lo que es, simplemente De cuando... lo que es. como- Mm. Sí, sí, además el cuerpo está diseñado para autosanar si se lo permitimos. O sea, es decir, no hay nada que tú hagas que vaya a curar a tu cuerpo. Tu cuerpo se cura, si lo queremos llamar así, porque la cura no existe. Tu cuerpo se cura o tiene una oportunidad real de sanar cuando tú generas el entorno adecuado para que la célula pueda hacer eso, pero no es gracias a lo que tú hagas. De hecho, normalmente estamos vivos a pesar de lo que le hacemos al cuerpo y no gracias a ello. Entonces es importante empezar a conectar con esto. La homeostasis, el equilibrio natural hacia el que tiende la célula, si se lo permitimos, es real y es real a pesar de nosotros. Entonces yo puedo formarme, informarme sobre salud para, como mínimo, no interferir en el proceso natural de mi cuerpo, pero lo ideal es formarme en salud para acompañar de manera consciente y de manera voluntaria a mi cuerpo, impulsar la salud, facilitando y favoreciendo su mecanismo natural, su funcionamiento natural y su biología natural. Sí, es que me encanta escucharte porque sí que aprendo un montón. Y además me reafirmo todo lo que yo pienso, ¿no? ¿Y qué te hizo a ti como médico, no? Porque al final todo esto es un proceso, ¿no, Ainhoa? Y al final a los médicos, como bien has dicho, estudiáis la enfermedad, no estudiáis... ¿Y qué te hizo ese clic, ese despertar, ¿no? Que para mí yo creo que el de un médico tiene que ser de los más dolorosos que hay Mm. porque te das cuenta de que al final todo lo que has estudiado, ¿no? Es como que gran parte no sirve, ¿no? O sea, entonces Sí, tiene que ser muy doloroso y bueno, tiene que ser ¿no? Lo que dicen de la noche oscura del alma. sí, yo digo siempre que hay más de una noche oscura del alma. A mí, por lo menos en mi caso, no ha sido solo una, pero sí es doloroso porque para mí este despertar implica que en ese ejercicio de responsabilidad yo he tenido que asumir una verdad y es que he sido responsable de cronificar la enfermedad durante los 10 años que he atendido siguiendo los protocolos y los dogmas de la industria médica a pacientes. Y esto es así, es una verdad como un castillo, porque yo era responsable de haber mirado más allá, de no haberme conformado con lo que me habían dicho que había que hacer, con lo que el protocolo dictaba, como cuando das órdenes a un ejército que aunque tenga su propia opinión, la jerarquía no le permite, ¿no? Y ese sistema piramidal no le permite cuestionarse absolutamente nada. Pues esto era un poco así, es de hecho así. Entonces, yo fui responsable de ello, es complicado. Yo, para mí, el despertar, evidentemente la maternidad, para mí fue un zarandeo importante, pero lo que más me hizo cuestionarme que lo que yo sabía, que lo primero que me cuestioné es que era insuficiente, luego ya fui siendo consciente de que muchas cosas no eran reales y no se basaban en teorías ni en nada demostrado, que esto es más grave todavía, pero fue ver cada vez personas más jóvenes, incluso más jóvenes que yo, con procesos atroces de desequilibrio o enfermedad. Antes, yo tengo 42 años, no me remonto tan atrás en el tiempo. Antes un diagnóstico de cáncer era un impacto brutal en la comunidad de la persona, evidentemente en la estructura familiar, en la propia persona y en la comunidad, y se vivía con mucha alarma, con mucha preocupación. Eran casos aislados, eran personas casi siempre mayores, no era una cosa cotidiana como hoy, que por frecuencia estamos peligrosamente normalizando. Y cuando yo empecé a atender a personas más jóvenes que yo con cáncer, yo dije, algo estamos haciendo mal, porque si la medicina está avanzando tanto, si la investigación está avanzando tanto, si la ciencia está avanzando tanto, ¿cómo es posible que cada vez tengamos personas más enfermas de manera más grave y a edades más tempranas?
qué parte está influyendo en este proceso y ha pulsado el acelerador o ha disparado este desequilibrio, no solo del cáncer, evidentemente, enfermedades autoinmunes, patologías de cualquier clase, y no estamos siendo conscientes. Y ahí fue cuando vi el pilar tan enorme y tan determinante que es el estilo de vida, la alimentación, el trabajar la mente, trabajar las emociones, y al sistema oficial aceptado no le interesa conectar esas partes de nosotros, porque nosotros somos muy poderosos y tenemos una capacidad inmensa de poder ser soberanos de nuestra vida y poder dirigir absolutamente todo y elegir qué queremos que pase. Y lo que buscan en esencia es que no seamos conscientes de ello. Entonces, cuando yo empecé a mirar en el backstage del escenario montado por la industria médica y farmacéutica, por supuesto, pues lo que descubrí me horrorizó. Y una decisión que tomé teniendo plaza fija, hipoteca, dos hijas, dos coches, fue marcharme. Yo no pedí una excedencia para, si no me iba bien en lo que quisiera aprender, estudiar tal, volver a un sistema del que no me sentía partícipe y del que he llegado a, no me gusta condenar, pero he llegado a sentirme avergonzada de haber formado parte de él sin al menos cuestionármelo, ¿vale? Y no con juicio, simplemente hacia mí, no hacia el sistema, es lo que es y sin más. Entonces, ahí fue cuando tomé la determinación de cortar ese hilo rojo, ese cordón umbilical y independizarme totalmente para poder visualizarlo todo sin ningún sesgo, sin ningún condicionamiento y sin ninguna limitación. Y ese quemar mis naves fue lo que lo cambió todo. Qué pasada. Es que Mm, al final la humildad, ¿no? Es que la humildad es lo que nos hace humanos, que todos los que hemos pasado por este proceso, que luego también pasamos por un proceso de no, tienes que saber la verdad, no sé qué, tal, y luego es otra parte, ¿no? De no, no, es así, también eso sí. forma parte de ser poco humildes, ¿no? Ujú, Pero es verdad que como que el primer paso es tener esa humildad de decir, me han engañado, o sea, me han sí. engañado y claro, yo creo que está todo como muy, o sea, está todo tan manipulado que yo creo que realmente a los médicos se les infla también el ego a Mm, propósito, ¿no? Desde mi punto de vista, no sé si mm. lo Sí, sí, pienso sí. así, como para que no lleguen a tener esa humildad, ¿no? Que se necesita para decir, esto lo estoy haciendo mal, ¿no? Sí, de hecho, una de las cosas que suele molestar mucho es hacer preguntas y es imposible aprender sin cuestionarnos las cosas. Por eso tenés a los niños de pequeños ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y es la mejor pregunta que existe en el mundo ¿y por qué? Entonces, no solo se adoctrina, porque es un adoctrinamiento brutal, al médico en no cuestionarse nada, sino en no tolerar que le cuestionen nada. Y ahí es donde se alimenta ese ego y generamos ese círculo vicioso. Entonces, en el momento en el que yo empecé a cuestionarme cosas y en el momento en el que yo empecé a actuar de manera diferente a la que me habían adoctrinado, pues empecé a no ser aceptada dentro del sistema y empecé a darme cuenta de que yo me sentía un bicho raro y que yo no había estudiado medicina para ser y hacer eso que era y hacía. Yo, mi objetivo siempre había sido el de acompañar a las personas en el proceso natural de sanación y yo lo único que hacía era prescribir fármacos, prescribir pruebas y derivar a otros especialistas. Entonces, la salud no va de levantarte y tomarte 7 pastillas. Esto no es salud, ¿vale? Algo no está bien. Entonces, esta parte fue la que más me invitó a esa humildad de solo sé que no sé nada. Además, la verdad absoluta no existe. Muy probablemente la verdad nunca la vamos a conocer en este plano, pero sí es cierto que abrirte a otras opciones, otras maneras de ver la vida, otras maneras de poder sanar, otras maneras de poder contribuir a la salud es imprescindible, porque hay tantos seres humanos, o sea, tantas maneras de estar sano como seres humanos, con lo cual la tuya no es la única que vale. Y esto es importantísimo, ¿no? Desde ahí. O sea, que conecto un montón con lo que dices de la humildad, mucho. Sí, sí, porque al final yo creo que nos ha pasado a todos que nos han confrontado, no, es que tú sabes, y luego te das cuenta de que no, que puedes tener alguna certeza de algo, pero la verdad es que es muy,
Es muy difícil, pero Sí, de hecho yo cuando me descubro como muy, que aún me va pasando, cada vez va pasándome menos, pero al final son muchos años de adoctrinamiento del sistema que lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien, entonces eso cala hondo y lo tienes, ¿no? Cuando me descubro a lo mejor como muy estricta, voy a decir, que cuido mucho la palabra, porque la palabra es ley para la mente, pero bueno, un poco porque se entienda, en una idea, en un concepto o en un enfoque, eso es lo que a mí me da la voz de alarma y yo le digo a mi mente que no es lo que somos, le digo, stop. Espérate, porque aquí estamos siendo muy cabezonas. Yo me hablo a mí misma así y me hablo en plural, porque ya te digo que no somos la mente. Esto estamos siendo muy cabezonas, a ver qué hay detrás de esta rigidez que estamos teniendo en esta idea, ¿no? Y desde ahí es desde donde más aprendo en esa apertura a si estoy tan obcecada en esto es porque probablemente no es. eso Entonces, es. el concederme el beneficio de la duda a mí misma y vivirlo desde esa aventura de aprendizaje, ¿no? A los niños, cuando les llevas de excursión a un sitio nuevo, esa emoción para mí es muy importante, porque te genera mucha neuroplasticidad, neurogénesis, conecta muchas neuronas, nuevos caminos de aprendizaje y te permite dejar en esa parte obsoleta de la mente lo que has aprendido hasta ahora que ya no sirve. Eso es. Es que al final, bueno, yo he aprendido estos años que eso es ego, ¿no? Que al final nos ponen como ego, nos dicen que ego es pues el chulito de turno que sale ahí, cómo llamar la atención, no sé qué, pero el ego es todo lo que nos hace daño. Totalmente, totalmente. Y todas las resistencias, resistencias al cambio, al aprendizaje, a abrirte a conocer otras cosas, a creer que lo sabes todo. Creer que lo sabes todo en este mundo, o sea, es que de verdad es que es inútil total y es un desgaste además, porque constantemente estás buscando la reafirmación para ver que eso de que tú lo sabes todo es cierto y te consume, eso te consume la existencia, no tiene sentido. Sí, sí, totalmente. Y Ainhoa, ¿cómo viviste tú el proceso, ¿no? que tuvimos del 2020, que yo creo que para muchos fue un despertar, por lo menos para mí, ya cuando pude coger distancia y vi lo que estaba pasando, dije, aquí hay chicha, o sea, ¿esto qué es? Fue como una locura. Sí, Yo en el momento no pude mirar de frente, pero cuando cogí distancia y pude ver todo, ¡buah! Es como que dices, ¿qué es esto? sí. ¿Qué nos han contado? Buah, encima a mí como que me vino toda esa información como muy de golpe, me vino todo, porque hay gente que solo le viene como una parte y fue como, fue brutal vivirlo. Sí, fue brutal. Fue brutal, fue un golpe, un intento, bueno, no un intento, porque intentar no es hacer. O sea, hicieron, pero con un resultado diferente del que querían. Esto hay gente que lo etiqueta como fracaso. Bueno, las palabras cada uno con las que conecte. Pero sí que el objetivo principal era el adoctrinamiento poblacional y el tener un control poblacional. Entonces, vehiculizado con el miedo, que es con lo que realmente la base sobre la que se sustenta todo lo que el sistema hace y dice, pues quisieron hacer no solamente ese control y ese experimento social de control poblacional, sino también ver cuánto de capaz éramos nosotros mismos de aniquilarnos entre nosotros, ¿no? De vigilarnos entre nosotros o de criticarnos o denunciarnos entre nosotros, pues para que el sistema incluso ya no tuviera ni que con sus recursos hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, fue bastante brutal, sobre todo porque se basó, como digo, en el miedo y se basó en dogmas y en ideas que no en teorías. Y aquí, pues hombre, no nos vamos a meter a profundizar mucho, pero yo invito a la gente siempre a investigar un montón. La teoría de la infección nunca ha sido demostrada. Esto sé que es un choque de planetas enorme, enorme, ¿vale? Para mí Pero lo nunca fue, ha sido, como claro, bióloga, para mí claro, fue imagínate, muy, porque la muy teoría de la brutal. infección es sobre lo que lo basamos todo. Hay que hay gripe, a ver si vas a infectarte. Hay que hay no sé cuánto, a ver si te vas a contagiar. La teoría de la infección, desde la teoría del contagio, quiero decir, nunca ha sido demostrada. Y las veces que se ha querido poner a prueba y demostrar, no se ha cumplido. Entonces, algo que tú vendes como una teoría, pero que nunca ha sido demostrado, no es una teoría, es un dogma, es una religión, es una fe, es una creencia, es un dale lo que quieras, pero no es una teoría, porque para que lo sea, tiene que haberse demostrado. Entonces, vehiculizado con el miedo a que puedas infectarte o contagiarte de un virus, ahí fue cuando construyeron todo. Y no fue el primer intento. El primer intento fue cuando en su momento salió la famosa gripe aviar. Ese fue el primer intento. Lo que pasa que desde el punto de vista de los
gobiernos no había una manipulación y un adoctrinamiento tan profundo, no se habían metido tanto y entonces desde esos estratos se frenó. Y aquí, pues como ya estaba todo el terreno bien preparadito para que no volviera a pasar eso, se corrigió ese error, pues ya no se frenó y llegó hasta la parte de la población. Evidentemente hay gente que esto lo confunde, ¿no? Porque dice, no, es que yo he perdido a seres queridos durante la pandemia, con lo cual, ¿cómo me vienes tú a decir que la teoría del contagio no existe? La teoría del contagio no existe, pero eso No. no quiere decir que con lo que han hecho no se generasen desequilibrios en las personas como para que hubiese pérdidas, y Claro. tanto que Ahí hay que sí. empezar a hacerse preguntas. Si no es Exacto, la teoría del contagio, o sea, ¿qué ha pasado aquí, no? Que- exacto. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué cosas influyen? Porque de hecho el aislamiento social es un generador de enfermedad y de desequilibrios, ya solo el aislamiento. Y era condición sine qua non, toque de queda, no se sale. Los animales tuvieron más derecho que los humanos. En los niños yo alucinaba. Que los humanos, Sí. evidentemente los niños, pero y no es porque no hubiera que haber encerrado también al animal, es porque el encierro del humano no tenía sentido. Entonces, y además todo el circo que se montó, ¿no? Limpiando barandillas, bueno, en fin, pero sí puede salir a X horas porque en estas horas tenemos el virus contenido, ¿no? Porque si no ya me contarás. Entonces, uno tiene que tener coherencia en el discurso y si el discurso no es coherente, es lo primero que te tiene que hacer saltar la voz de alarma para que tú recuperes tu sentido común y tu raciocinio. Pero el sentido común ya desde el colegio, que es el objetivo de la escolarización, ya se va adoctrinando para que si yo te digo que llueve y tú ves que hace sol, para ti llueve. Y esto es lo que pasó, ni más ni menos. Evidentemente luego cada persona estaba en un proceso. Hubo tratamientos que se cancelaron, hubo un montón de cosas que se hicieron que generaron estrés, ansiedad, angustia, que generaron depresión, que generaron una situación emocional desequilibrante y como nos han dicho que las emociones son una tontería, eso no tiene nada que ver, Sí, que es como pues no para... unimos los puntos. Pero es que esas emociones te pueden matar. Y no soy exagerada. El estrés, el cortisol por las nubes sostenido en el tiempo, te mata. Y Total, para quien fue una situación de estrés, no poder salir, no poder ver a su familia, no poder lo que correspondiera en cada caso, eso le pudo generar un cáncer, le pudo generar la patología que sea, un infarto, lo que sea. No un supuesto virus, ¿vale? Que independientemente de que luego exista porque tú lo crees en un laboratorio, independientemente de eso, dependiendo de cómo estés a nivel de equilibrio en tu sistema, en tu organismo, te va a afectar o no, te va a afectar o no. Por eso yo recuerdo que cuando yo estaba en consulta me decían, es que los médicos nunca os ponéis malos. Y yo le decía a la gente, hostia, ¿y no os llama la atención eso? Si yo hay gente que ha venido y he estado auscultándole, porque cuando yo era médico a la gente se le exploraba y te acercabas al paciente y le tocabas, en fin. Y yo he estado auscultando a un paciente para el que cuando luego hemos analizado las pruebas que le hemos prescrito, tenía tuberculosis y yo he estado así, cara a cara, sin mascarillas y sin historias de, porque no había este circo montado, y no he cogido tuberculosis claro. ni gripes, ni nada, de nada. Entonces, al final hay que empezar a cuestionarse las cosas que se dan por ciertas cuando el dato que yo veo no encaja con el relato que me han contado. Para mí, dato mata relato. Total. Entonces, lo importante es buscar los datos. Sí. Encima tú como madre, ¿no? Que al final es que la base, lo que comentabas antes, todo está en la educación. Todo está Ujú. en la educación y dices, madre mía, a mis hijos les están contando por aquí algo y yo luego tengo que hacer en casa otro trabajo, ¿no? Porque es como, Sí. por favor. A ver, yo esa parte la he hecho mucho, ¿eh? Yo hablo mucho con mis hijas han ido viendo también, evidentemente, mi transformación. Y yo comparto todo lo que aprendo, porque yo algo que aprendo que ayude a la salud, lo primero que hago es ponerlo en práctica. Si tú sabes algo y no haces algo con ello, es como si no lo supieras, no tiene ninguna utilidad. Entonces esto no va de acumular mucho conocimiento y convertirte en un experto erudito de no sé qué, por no sé cuántas horas de estudio acumuladas, pero que luego nunca hayas experimentado el conocimiento que tienes, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Entonces yo aprendo algo sobre salud, lo pongo en práctica y lo comparto con mis hijas, no, no se lo impongo, lo comparto y la que quiere lo hace y la que no quiere no lo hace. Pero yo siempre les he explicado, esto que están contando no es real, obedece a otros intereses y yo se lo he dicho a mis hijas, mi hija
pequeña tenía 3 años en 2020 y se lo contaba igual. Porque aprendemos de pequeños, sobre todo por repetición, por imitación, de mayores más por repetición, pero las dos vías están siempre activas. Por eso, 5 por una, 5, 5 porque es repetición y repetición y repetición. Y una mentira repetida más de 1000 veces se convierte en verdad, pero por hartazgo. No porque realmente yo me haya cuestionado cuánto de real es. Entonces yo era consciente del mensaje contradictorio que iban a recibir en la sociedad y entonces yo les explicaba el porqué para que no sucumbieran a ello, no para que entraran en discusiones y para que ellas observaran y tomasen sus propias decisiones. Entonces, cuando tú cuidas tu salud, cuando tú te mantienes ajeno al miedo y construyes tus propias ideas y tu propia realidad, como eso no puede enfermarte porque no hay cosa que más enferme e infecte al ser humano que una idea, sea o no cierta. Entonces, como yo soy consciente de esto, yo les he permitido que ellas fuesen observando los datos. Está pasando esto y tú no llevas mascarilla y tú no te estás contagiando. Está pasando esto y tú no estás haciendo esto y no te estás enfermando. Entonces, esto que te cuentan, ¿cuánto de verdad es para ti? Y al final mis hijas llegaban y decían, yo no entiendo por qué dicen eso porque a mí no me está pasando nada. No, porque yo no hago lo que ellos dicen y yo estoy bien. Al final es ir comprobando por ti mismo cuánto de verdad hay en lo que cuentan y si haces otra cosa, sí es cierto que te desintegras como ser humano, ¿no? Y aquí estoy, ya no nos hemos desintegrado. Entonces, yo invito a todo el mundo a hacer ese ejercicio personal porque es muy necesario Claro. Y que además, recuperemos esa soberanía. los niños que traen una inteligencia natural, o sea, los niños ya vienen despiertos y tiene que ser un manicomio total cuando entran aquí a este plano, ¿no? Y ven la incoherencia de todo. Entonces, claro, las tuyas tuvieron muchísima suerte de ver esa coherencia. Ujú. Que los niños ya vienen aprendidos, es que vienen muchos a despertar Los a los niños son padres. maestros, hombre, son nuestros maestros, yo lo tengo clarísimo. Y a mí, mis hijas me han invitado mucho a querer investigar y a querer saber más. Porque cuando despiertas a esa responsabilidad, pues llega un momento en el que dices, oye, yo quiero saber mm, cuando sigo un calendario vacunal, qué es lo que entra en tu cuerpo. Y entonces cuando empiezas a investigar, te explota la cabeza. Claro, lo primero que te explota es que, claro, yo invito a la gente a que le pregunten al pediatra, ¿no? Yo también. Pregúntale al pediatra qué beneficios, ¿no? Y qué desventajas tiene todo esto. Y no lo Tal sabe. cual, tal cual. No lo sabe y además es lo que te digo, las preguntas molestan. Molestan y como puedes encontrarte con una persona que te conteste de mala manera o que te y llegue a juzgar, la otra persona te juzga por tú preguntar y querer saber sobre salud cuando eres tú el que vas a sufrir o tus hijos los efectos secundarios de lo que te está diciendo que hagas. Entonces, que menos que la pregunta tiene siempre cabida. Entonces, ¿qué pasa? Para que no se enfade, para que no se moleste pues no, es que le quise medio tal y parece que se molestó, entonces no le digo nada. Entonces esa jerarquía, ese abuso de poder, esa dictadura, no solamente está presente, sino que cada vez se asienta más. Y yo invito a todo el mundo a preguntar, a todos, ¿por qué? Porque todo lo que tú decidas hacer, sea siguiendo el consejo de alguien o sea por decisión propia, va a repercutir en ti. Entonces, ¿cómo tú vas a quedarte con la duda de algo? Y en este caso, si tú le das algo a tus hijos, tú tienes que saber qué es lo que pasa, porque cuando sufran las consecuencias de lo que haces, no lo puedes achacar a la mala suerte, no lo puedes achacar a la genética, porque no es por eso, no es por eso. Entonces, es importante que no se nos pierdan piezas del puzzle por el camino, porque si no, no vamos a tener una visión panorámica clara, real de lo que pasa. Y si yo no sé lo que pasa, no puedo hacer algo al respecto. Entonces, al final, tener la libertad de información real es necesario para que tú realmente seas libre de elegir. Si no, crees que estás eligiendo lo mejor y lo que estás es siendo manipulado a que esa sea la elección que hagas. Claro, es que Mm. o sea, como que nos adoctrinan a que la experiencia que tienes tú no cuenta. Tienes que leer primero 5 artículos científicos o 10.000 artículos científicos, ¿no? Sí, Para decir que esto es verdad. O sea, tú lo que experimentas en tu propio cuerpo, si te sirve o no sirve, eso da igual.
tiene Ujú. que ser lo de los artículos científicos, que luego te das cuenta quién está detrás de los artículos científicos, ¿no? Sí, y de la poca evidencia también que hay, porque hay una manipulación atroz de muchas de las cosas que se publican, evidentemente quién lo financia, quién está detrás, pero sobre todo hay muchas veces que pensamos, no, estamos investigando, se está sacando un nuevo fármaco que ayuda a no sé qué. Yo siempre trato de invitar a las personas a que vayan al origen. Los tratamientos que existen químicos alopáticos hoy en día son parches, son silenciadores de los gritos que da tu cuerpo, que son los síntomas y signos, en ese pedir ayuda no desde el que tú resuelvas lo que pasa, sino desde el que dejes de hacerle al cuerpo eso para que deje de existir ese conflicto. Y no estamos acostumbrados a ir al origen. Entonces, cuando yo trabajo enfocado en el origen, ¿qué hace que tengamos que investigar cada vez más sobre cáncer porque cada vez haya más personas con cáncer? ¿Qué hace que tengamos que investigar cada vez más sobre autismo porque cada vez hay más niños con autismo? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? A mí no me sirve que vayas a investigar algo para paliar los síntomas de lo que pasa. No, no, ¿por qué pasa esto? ¿Cuál Eso, es el origen de esta situación? Esa es la pregunta. Y esa es la que no nos hacen. Ah, no, no, no te preocupes, que nos vamos a poner y todas las terapias. Oye, genial, pero ¿por qué ha pasado esto? eso Pero es. no desde el victimismo del por qué a mí. No, no, desde el querer buscar la causa. Porque si yo voy al origen y trato de resolverlo en la medida de lo posible, el fármaco ya no me va a hacer falta, porque el síntoma ya no va a estar si yo quito la causa. Pero claro, ahí no factura la industria. Claro, eso yo lo aprendí en el máster que hice de psiconeuroinmunología clínica, es cuando me di cuenta de que, claro, que no vamos a la causa, que no hace falta tanto fármaco, que no, claro, nos atemorizan diciéndonos, es que si no te tomas este fármaco, un poco más te mueres. Sí, Bueno, sí, es extremos. O sí. haces esto o te mueres. ¿Realmente hay solo esas dos opciones? ¿Esto es real? Porque cuando hago esto y además me muero, entonces, ¿qué pasa? No hemos llegado a tiempo, no sé cuántas. Esto nunca es. Lo que yo te mando siempre está bien. Nunca es responsable de nada. O sea, esta parte, este ejercicio es importantísimo hacerlo, importantísimo, porque hay gente que tiene situaciones muy potentes de desequilibrio de salud en ellos o en su familia o en sus hijos por hacer lo que les han dicho. Y esto hay que verlo. Entonces, no es con la idea de buscar culpables, la culpa solo persigue el castigo, son dos caras de la misma moneda, sometimiento vuelve a ser lo mismo y es una energía, hablando en plata, de mierda que te tiene ahí sometido y eso no tiene ningún sentido. Es buscar el origen para ver qué opciones tengo de hacer algo. Eso es. Sin eso, estoy vendido, totalmente, además vendido, porque todo lo que me van a proponer va a ser pasando evidentemente por caja. ¿Y por qué no se busca el origen? Porque si me voy a buscar el origen, tendría que desmontar no solo la industria médica y farmacéutica, sino también la industria alimentaria, la industria cosmética, es decir, todo. Eso es. Todo, porque todo está influyendo en esa enfermedad o desequilibrio. Sí, eso es. Pues que, vamos, todo lo que dices me encanta. Y Ainhoa, ¿cómo ves tú? Porque claro, todo esto de, yo cuando ya me he metido ya más en temas de salud, en consultas, en tal, que ya profundizas, cuando tienes pues esa curiosidad, ¿no? De sanar a las personas realmente y bueno, que sientes como que has venido a eso también, claro, te das cuenta de que estamos desconectadísimos del tema espiritual. Mucho. Y eso es clave, ¿no? Tú lo habrás Sí. visto en todo tu bagaje, ¿no? Mm. ¿Cómo han hecho esto? O sea, ¿cómo han hecho que nos desconectemos tantísimo? Y Una de las cosas importantes para mí es saber o fue descubrir. Y más que descubrir, yo cuando descubro algo, yo luego siempre en algún momento busco la manera de decir es verdad, porque al final es un recordar, ¿vale? Que es hacer esa vuelta al corazón. El ser humano es capaz de absolutamente todo y lo es siempre y cuando no entregue su voluntad. La voluntad es inherente al ser humano y es lo que le confiere ese poder y esa capacidad de ser y estar y de crear la realidad que quiera. Como esto es, el sistema es consciente de esto, todo lo que hace es estar
construyendo cortinas de humo y estar confundiéndonos para que voluntariamente, para que entreguemos esa voluntad, voluntariamente nos pongamos en mano del sistema porque tú no sabes y yo estoy aquí para cuidarte. Y solo entregando esa voluntad es cuando podemos realmente ser manipulables. Entonces, la conexión energética y la parte espiritual es importantísimo y es lo que más resistencia ha ofrecido siempre, porque vas viendo de lejos, ves a la legua con qué karma y con qué energía viene la gente, cuando tú estás muy conectado con ello. Entonces, no solo nos desentrenaron en esa parte, sino que además empezaron a construir un discurso de magufada, un discurso para que la gente se riera de esa parte, ¿no? Esto que tendrá que ver, esto no puede hacer nada ni influir de ninguna manera aquí. Y a quienes estaban más resistentes a esa idea, lo que hicieron fue construir un relato basado en las creencias religiosas, manipulando el discurso a nivel religiones, para que ahí ya terminaras de soltar la idea espiritual. Y entonces, si crees en una energía y le pones la palabra Dios, Alá o lo que sea, pues entonces ya entras en la etiqueta correspondiente, igual que te etiquetan en las enfermedades, y entonces ya me puedo meter contigo, te puedo criticar, puedo juzgarte, puedo no sé cuántas, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue eso, ¿no? Algo que era real, lo que se hizo fue manipularlo y construir un relato para llevarlo a lo absurdo. Al final ese es un mecanismo de manipulación. La verdad normalmente al principio es enfrentada, uno se ríe de ella, te resistes, lo llevas al ridículo y cuando ya termina por hacerse tan evidente que es que ya es imposible hacer nada con ello, pues ya pasas a reconocerlo como no, claro, si esto siempre ha sido así. Esto se hace con todo, se van siguiendo esos pasos, ¿no? Entonces, en la parte energética se ha hecho así, ¿por qué? Porque la energía ni se crea ni se destruye y la energía se va conectando entre sí. Entonces, la ley de atracción semejante es real como la de la gravedad, Claro. pero a mí me interesa que tú no lo sepas. ¿Para qué? Para que no generes una comunidad que genere fuerza, que se vaya empoderando y que pueda oponerse a lo que yo te digo. Claro, es Entonces, el que objetivo siempre es divide y vencerás. El aislamiento, sí, el el aislamiento, separarte, el las desconectar. polaridades, ¿no? Todo. Exacto. Que El realmente buscar las cuando... diferencias, ¿no? Los juegos Sí, de diferencias. eso Busca las es. diferencias, en qué eres diferente al otro. 7 diferencias. Y en el dibujo hay millones de similitudes, pero yo te pongo el foco en la diferencia. Y haces un examen y sacas un 9 y oye, enhorabuena, ¿en qué has fallado? Y acabo de enseñarte que el fallo es más importante que los 9 aciertos. Y esto es adoctrinamiento constante, absolutamente en todo. Mm. Realmente cuando despertamos, ¿no? También entramos en polaridad, ¿no? De, Sí, porque tenemos que compensar. Al claro, principio hay como que compensar. esa ira, ese que despierte todo el mundo. O sea, yo estaba ahí y Yo estás en también. polaridad total y cuando te das cuenta de eso dices, no, no, que es que esto a mí me está haciendo daño. Les Sí. estoy entregando la energía a esta gente. Sí, al final ganan. En los extremos nunca hay equilibrio. El equilibrio nunca es un extremo. Entonces, da igual que tú te vayas a un extremo de adoctrinamiento, de creerte a pies juntillas lo que te dicen y no cuestionarte nada en la vida, que te vayas al extremo de cuestionar todo tanto que estás igualmente en desequilibrio, te va a generar ese consumo, ese desgaste energético, que es lo que somos en esencia, y al final vas a enfermar igual, con lo cual van ganando de todas las maneras, ¿no? Es verdad que lo digo así, en ese van ganando, pero yo he abandonado mucho el concepto de lucha y el lenguaje belicista, porque al final yo me voy a ocupar de mí, de mi vida y de mi entorno. Yo no he venido aquí a ser Juana de Arco del despertar de la conciencia. Yo respeto mucho la siesta de la gente. Y el que quiera estar dormido, a mí me parece maravilloso. Pero he pasado por ese proceso de la ira, el enfado y la necesidad de que como yo estoy viendo la realidad y tú no, pues por narices tú la tienes que ver igual que yo. Y Mm. claro, yo ahí, pues es que ya te digo que mis hijas son maestras de vida y mi marido es un ser de luz. Y él me decía, ¿no te estás dando cuenta de que tú estás imponiéndole a la gente sin respetar su ciclo y su proceso? Y tú has tenido tu ciclo y tu proceso y has tardado un montón de años en darte cuenta por qué los demás se tienen que dar cuenta ahora como tú. Y es real que eso es así. Entonces ahí para mí fue un clic porque todos en pandemia, todos teníamos, bueno, ya lo teníamos antes, pero en pandemia si alguien no lo tenía, tuvo el grupo de la familia. Y en el Mm. grupo de la familia eso era un vertedero de compartir noticias y tras noticias y tras noticias en la manipulación de la información en la que vivimos, ¿no?
Y claro, pues yo que cogía, venga a compartir cosas que esto es mentira, porque tal, y por mí mira, y mira esto y léete lo otro. Nadie leía nada, nadie veía nada porque no estaban preparados para despertarse. Claro. Entonces era un foco de desgaste, de ira, de enfado y de rabia que encima no estaba sirviendo para cambiar nada. Entonces, ojo, analiza tus resultados, ¿no? Porque si quieres ir del punto A al punto B y has elegido una calle cortada, deja de darte cabezazos contra la pared. Es Busca una como vía otra accesoria. bofetada de humildad, ¿verdad? Es que es Claro, de humildad. exacto, exacto. Entonces es como, no, no, escúchame, tú deja que cada uno haga lo suyo. ¿Quieres comunicar? Pues tú comparte. Yo empecé a compartir en mis stories, en mis estados, empecé a hacer conferencias, empecé a compartir información, pero ya no desde la rabia. Oye, yo he descubierto esto, te invito a investigarlo, hay mucha información por aquí, aquí puedes, aquí tal. Y de manera natural, aunque nadie es profeta en su tierra, esto a mí me calma. A mí me Me calma. calma. Nadie es profeta en su tierra, entonces a mí me calma porque yo no tengo la necesidad de que mi madre me haga caso, de que mi hermana me haga caso, ¿vale? Pero sí que es verdad que empezó a haber esa aproximación. Oye, he visto que has publicado no sé qué, ¿me puedes mandar el enlace que me quiero ver el vídeo? Ah, venga, toma. Y desde esa energía en equilibrio de lo quieres, lo tengo, te lo paso, pero no de nuevo esa soberbia de ahora vienes cuando en su momento. No, 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 abandona eso, porque eso no eres tú. Entonces abandona esa parte y desde la calma y desde la aceptación y el abrazo. Porque esa persona está despertando de la siesta y a nadie le gusta que le despierten de la siesta zarandeándole, ¿no? Te gusta que te despierten bonito y que te saluden y que tal, y has descansado y que te acojan. Pues vamos con eso. Eso es. Es que si no es muy duro despertar así, realmente es. Bueno, y que no lo van a hacer. O sea, lo que vas a hacer es, pues como nos ha pasado a las dos, yo creo, que al final Sí. no te hace caso nadie, se piensan que estás loca, bueno, que te aíslas de todo Sobre y. todo es eso, que vuelve a y- haber aislamiento y como en el aislamiento muchas veces vuelve a perderse equilibrio y no todo el mundo em, maneja la solitud con la importancia y el valor que tiene cuando toca, pues eso también puede generar luego una enfermedad. El hecho de que tú te abras a nuevas ideas y al compartirlas con el entorno te aísle el entorno, como no era lo que tú querías, pues no todo el mundo lo maneja en equilibrio para él o ella, con lo cual hay que permitir que cada uno lo haga a su manera porque, insisto, existen tantas maneras de hacer las cosas como seres humanos. Entonces, la que tú has hecho no es la correcta. En el momento en el que tú lo has hecho no es el correcto. Es lo que te es útil y te ha servido a ti. Y has necesitado estar todo el tiempo anterior en esa oscuridad o en ese sueño para que ahora cuando despiertes vayas encajando las piezas a tu manera y te es útil a ti, pero no tiene por qué servirle a otro. Mm. Yo creo que a mí lo que más me costó, Ainhoa, es reconocer que cualquier día pulsan un botón y tú no estás aquí. ¿Sabes? Mm, ¿Sabes? ujú. Esta cosa de enfrentarte realmente a la muerte, porque es así un Sí, poco, ¿no? más que enfrentar, a mí me gusta la palabra afrontar desde la parte de aceptar. Aceptar no es resignarse ni conformarse, por eso es otra palabra diferente. Yo es que he estudiado mucho la palabra, bueno, yo nací con una capacidad de comunicación y ya está, pero es Sí, verdad que no la he utilizado bien, la he utilizado para salirme con la mía. Así de claro. claro. Entonces, cuando aprendes a la comunicación y aprendes el poder que tiene la palabra, entiendes que las palabras son interruptores de emociones que van a generar ideas, creencias, pensamientos y acciones secundarios a ellas. Y la emoción es lo que manda, y la emoción es una energía que se activa. Entonces, al final, si te fijas, está todo relacionado. La palabra crisis es un interruptor de estrés, por ejemplo. Y ellos han ido manipulando a través de programación neurolingüística, que yo invito muchísimo a la gente a investigar esta parte porque es interesantísimo, como una palabra a la que yo le asocio una idea, nuevamente vuelve a ser una idea lo que infecta todo, puede generar un clic y puede cambiar absolutamente todo en ese instante, para siempre incluso en la vida de una persona. Con lo cual la palabra, conocemos el poder de la hora, ¿no? Que es maravilloso, Edgar Tolle, pero es que existe un libro, que es El poder de la palabra, que yo le invito a todo el mundo a leerse, de Robert Dills, es un poquito denso, pero es muy interesante, que te habla de esto. Entonces, como no puedes cambiar el lenguaje en el que hemos sido invitados a estar, vamos a decir, yo lo llamo adoctrinamiento, pero bueno, lo que sí que puedes hacer es cambiar el significado que a partir de hoy tiene para ti. Ese es el poder que tiene cada ser humano y es inmenso. Por eso si tú dices crisis o tú dices cáncer o tú dices lo que sea,
yo he transformado el significado que eso tiene para mí y no genera la alarma, la alerta, el estrés, el agobio, etcétera, y el desequilibrio que generan otras personas que no han hecho ese proceso. Y eso me permite ocuparme de la situación y no preocuparme por ello. Y la diferencia es brutal. Entonces, en aceptar, en afrontar, en asumir, no hay resignación, no hay No hay conformismo, no hay sometimiento y no hay sensación de un victimismo un poco ahí difuso, pero que está bajo la premisa de que qué le vas a hacer es lo que te ha tocado. No hay inacción en Claro, esas eso. palabras. Por eso yo utilizo esas palabras y no las otras. Y afrontar que somos energía, que estamos en un cuerpo que tiene una duración y que cuando ese cuerpo se va, cuando esa energía ya no tiene que estar ahí, se marcha. Y yo lo he vivido como médico cuando he presenciado a la primera persona que ha fallecido. Porque tú ves el cuerpo ahí, pero la persona no está. Ahí es cuando te das cuenta de que no somos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo lo estamos utilizando, pero yo no puedo ser mi cuerpo cuando al morirme no me desintegro. Si el cuerpo permanece, pero la persona no está ahí, es que no eras tu cuerpo. Y evidentemente, si el cuerpo es un vehículo, pues como cuides el vehículo, pues te va a durar más años o menos, ¿no? El que tiene un coche y no lo trata bien, pues te dura muy poco. El que tiene un coche y lo trata bien y se ocupa de que el coche esté bien, en equilibrio, pues te dura más, pero tiene una vida finita. Claro, es que hay una de las grandes mentiras es como hacernos pensar, ¿no? Que la vida es esto, diviértete de todo lo que puedas, estudia y trabaja, porque, bueno, es lo que te llevas, ¿no? Te dicen. Pero realmente, cuando te das cuenta que esto trasciende, ¿no? Que esto va más allá, ahí, Mm. mira, se me ponen los pelos de punta, es cuando dices, esto es la gran mentira, porque Sí, dices, yo aquí no he venido a tomarme 4 copas y estar aquí de fiesta y no sé qué. No, no, he venido a algo mucho más grande. exacto. Conectar con el propósito, el desconectar a la gente de su propósito y mantenerles en el piloto automático, en lo que han etiquetado como zona de confort, que se traduce como, o la gente lo entiende como la zona de estar a gusto o la zona de comodidad, y yo siempre digo a todo el mundo, la comodidad te mata. Eslogan de camiseta. La comodidad te mata. La zona de confort realmente no es la zona en la que estás a gusto, porque hay gente que tiene miserias de vida brutales, unos dramas brutales, y eso no les hace estar felices, con lo cual ahí no hay zona de comodidad, pero es el malo conocido. Y el refrán es más vale malo conocido que bueno por conocer. Yo recurro mucho al refranero porque ha generado una grabación en el ADN de generaciones y hay que irlo lavando ya. Total. Entonces, más vale malo conocido que bueno por conocer desde esa escasez en la que estamos adoctrinados, más vale pájaro en mano que ciento volando, virgencita, virgencita que me quede como estoy. Todo eso es inacción, todo eso es creencia de que esto es lo que te ha tocado, te toca resignarte, conformarte y una vida de sufrimiento es mejor porque el día de mañana vas a llegar a un lugar mejor por todo lo que has sufrido aquí. Esto no es real. No es real y el sufrimiento es ausencia de aceptación. Si yo acepto lo que pasa, puedo empezar a cambiarlo, a transformarlo, puedo ocuparme de que haya una diferencia. Si me someto a lo que pasa, me convierto en una víctima. Y la zona de confort te mantiene en un sufrimiento con la idea de que ya vendrán tiempos mejores y sin que tú intervengas ni te hagas responsable de nada, se transformará la cosa. Tú confía en mí, que yo estoy trabajando a favor de que eso sea lo que pasa, ¿no? Papá Estado, mamá corporación. Somos energía, el sistema lo sabe y nos utiliza como pilas. Y cuando la pila se gasta, pues viene otra. Total. No tiene más. Entonces, nosotros, la experiencia que estamos viviendo a través del cuerpo físico, de haber encarnado y demás, dependerá de la voluntad que nosotros le pongamos a lo que queramos vivir. Y absolutamente todo, todo es transformable, se puede cambiar, todo. Y la vida en sí es cambio. Y nos enseñan a tenerle miedo al cambio y a tenerle miedo a lo desconocido. Yo A la esto lo trato mucho incertidumbre. claro, y lo trato mucho en consulta. No hables con extraños, ¿no? Los extraños te reparten caramelos con droga en la puerta de los colegios. No hables con extraños. Pero claro, ¿tú cómo haces amigos por primera vez? Hablando con alguien que no conoces, ¿no? Claro. Entonces, ¿en qué quedamos?
Y la gente no se da cuenta de esa disonancia cognitiva, no se da cuenta de que hemos sido adoctrinados en contradicción para marearnos y que al final el primero que te diga, ven, que es por aquí, estás mareado y digas, vale, 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 y le vayas siguiendo a pies juntillas. Esto es lo que se ha hecho. Y esto se puede deshacer en la medida en la que tú recuperas tu autonomía y te vuelves soberano de tu vida y dices, espera, espera, que me estás mareando, déjame que yo me asiente y que yo vea todo lo que... Pero no, no, rápido, rápido, decide rápido, venga, ya, ya, porque te va la vida en ello, venga, venga. No, no, no. Nadie se muere de hoy para mañana, nadie, Total. nadie, de ningún Incluso diagnóstico, el nadie. cáncer, ¿no? Que te dicen, No, 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 es no. que tienes que darte quimio, radio, todo lo que tal, porque si no te mueres en 3 días. Es que, Nadie se muere de hoy para mañana. Nadie se acuesta con el 100% de sus células sanas y se levanta con el 100% de sus células enfermas. El cuerpo no funciona así. Entonces, la urgencia, el sentido de urgencia es una idea nuevamente. Y si tú la compras, te sometes a ella. Pero cuando tú tomas las riendas, tú escuchas, vale, me estás ofreciendo esto, cuáles son los efectos secundarios, cuáles son los problemas que puedo tener a corto, medio y largo plazo. Y largo plazo. Porque cuando una persona lleva 30 años tomando un fármaco y tiene una patología nueva, el fármaco es el responsable hasta que se demuestre lo contrario. Y esto se total. nos ha olvidado. Pero fíjate que yo tengo gente en consulta, a lo mejor se está tomando 6 pastillas y de repente le echan la culpa a que se Sí, han tomado unas a la cúrcuma, que me he cerezas, empezado a tomar cúrcuma. me he tomado unas cerezas que me han sentado mal. Digo, Es muy digo, fuerte. Pero porque el trabajo está bien hecho. Si al final lo han hecho bien, porque si no lo hubieran hecho bien, no estaríamos en la situación en la que estamos. La gente hubiera dicho, espera, ¿no? Entonces, el trabajo está bien hecho. Lo que nos corresponde a nosotros es asumir nuestra parte, nuestra responsabilidad en todo esto. Y si hasta ahora tu vida ha sido así porque lo has permitido, sin más, la cosa no va de coger un látigo y empezar a fustigarte, no, sin más, reconoce, porque a partir de ahí vas a poder empezar a hacer cambios. Desde la negación, la resistencia, que son mecanismos de defensa porque tú crees que el mundo está contra ti y estás viviendo en esa lucha que te consume energéticamente, desde ahí, ¿qué vas a hacer? Que impulse tu salud, nada. Ya te hago el spoiler, no vas a conseguir nada. Entonces, no desgastes lo que eres, que es la energía, en algo que no lo merece. Y las totalmente. cosas no merecen la pena, merecen la alegría de ser vividas. Entonces hay que abandonar el lenguaje de sumisión, de sometimiento, de esclavismo, de victimismo, de servidumbre desde la jerarquía y desde el abuso de poder. Eso fuera. Tú puedes estar al servicio de una persona con un interés genuino en ayudarla y en entregarle tus conocimientos, tu tiempo, tu energía, para poder contribuir a que aprenda y a que pueda tomar las riendas de su vida. Ese servicio está en equilibrio, porque además normalmente se hace en una cadena de favores, en un ganar-ganar para todos. Cuando no es así, en el desequilibrio nunca puede haber salud y armonía. Es imposible. Total. Yo cuando observas la naturaleza, ¿no? Yo que he aprendido, al final en biología nos dicen también muchas mentiras, pero por ejemplo en ecología, ¿no? Que te enseñan como esa magnitud de la naturaleza, no todo es mentira, ¿no? Lo que nos enseñan, Ujú, dices, coño, si aquí está todo en colaboración, nosotros somos igual. ujú. Nos enseñan que es todo competencia, competencia, competencia y nunca nos dicen, no, no, es que tú ya vienes con un bagaje, ¿no? Tú ya vienes ya con unos dones, con unos talentos que son tuyos propios. Tú eres una pieza esencial en este puzzle y no hay otra persona ni no hay nadie como tú. Tú vienes a Así esto. es, así es. Entonces, Esa genuidad es importante conectar con ella desde la parte de la humildad y desde la parte de yo vengo a aportar estos dones talentos y otro viene a aportar estos otros y vamos a hacer sinergia y vamos a conectar, ¿no? Nos han vendido mucho la idea de la media naranja, ¿vale? Tú eres un ser incompleto, estás buscando otro en esa completitud, ¿vale? Que te complete. Nosotros somos naranjas completas. Y ahora encuentras otra naranja y si te apetece, pues haces zumo, pero somos naranjas completas. Entonces, cuando tú conectas con tu poder real y con tu genuidad desde el yo por ser, desde el yo soy y yo por ser, ya merezco. Cuando haces esa conexión y trabajas ese merecimiento, ese autoamor y esa autovalorización, ahí es cuando te despiertas a decir, pues voy a contribuir a mi propósito, voy a conectar con mi propósito. Uno de los objetivos principales del sistema es que tú no conectes con tu propósito y que tu valor dependa de lo que has estudiado. Y tú no eres tu profesión.
No Claro, lo eres y eso no te define. Y cuando la naturaleza se desequilibra, hay una causa. siempre. Hay que ir a buscarla, ¿vale? O sea, no es que de pronto empieza a haber un cambio climático imaginario. No, no, es que hay una provocación real y consciente para continuar con un discurso de sometimiento y miedo. Entonces, observa de nuevo, observa, cuestiónate, hazte preguntas. Y sobre todo mira a ver si efectivamente a lo largo de la historia esto nunca antes ha pasado. Porque claro, borrando la historia es cuando empiezo a vivir los eventos actuales como únicos en la historia. Totalmente. Ay, Ainhoa, muchísimas gracias. Ya, bueno, llevamos una horita ya, que no te quiero robar más tiempo, pero que me quedo con la frase que has dicho de que las cosas merezcan la alegría, ¿no? Y no la pena. Que esta entrevista ha merecido para mí muchísimo la alegría. La verdad que me voy con un chute de energía y de sabiduría tuya que me emociona un montón. Muchas gracias. Para mí ha sido un placer, he estado súper a gusto, se me ha pasado volando, pero vamos, primera de muchas, o sea, haremos más parte porque nos quedan un montonazo de temas que tratar, así Y que gracias a ti, le teníamos muchas ganas. Yo creo que somos almas que ya se conocían en otras vidas y ha llegado el momento de la conexión y del aprendizaje y del compartir y yo lo vivo en gratitud inmensa, así que de verdad que ha sido un placer. igualmente. Pues nada, para la gente que lo vea, que para mí, vamos, esta charla, yo es que me quedaría hablando 10 horas contigo, 24, o sea, me iría de viaje contigo, te haría 800.000 preguntas hasta que terminaras agotada. Pero bueno, que si quiere la gente saber más cositas, pues que nos escriban. Esto lo subiré, todavía no sabemos dónde, porque tú eres la primera y en esta entrevista, así que ya iremos viendo, pero bueno, que animo a la gente que nos escriban y si quieren pues más contenido, pues que lo digan y nada Y nos más. ponemos a ello, claro que sí. Genial, pues muchísimas gracias, guapa.